Estamos en la recta final, azken txanpan gaude, y los protagonistas de la siguiente mesa redonda sí reflejan la actualidad más dinámica de nuestro entorno, de nuestra gastronomía, de nuestras cocinas y de nuestras viñas. Julen Baz, Garena Jatetxetik, Itziar Intxausti, Donien Gorrondona Upategitik, Nagore Irazuegi, Arima eta Jatetxetatikan, y como moderador Michel Ezquega, reconocido periodista gastronómico. Ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, Egunon. Vamos con lo que suele ser impensable en este tipo de cosas, es que vamos con adelanto sobre el horario previsto, pero bueno, aquí estábamos preparados. ¿Estáis bien? Después de escuchar a Subijana y a Elena Arza, que estaban nerviosos, yo no sé qué contar aquí. Bueno, digo, madre mía, nosotros que somos unos novatos. Bueno, vamos a hacer una charla amena sobre lo que está pasando, sobre lo que va a pasar. Y yo os decía que sois los tres jóvenes y muy conocidos en vuestro oficio, muchos de los que están aquí saben de sobra lo que hacéis. Yo decía que para calentar un poco el ambiente, para entrar en materia, que cada uno hicierais vuestra propia historia, Nagore, como una chica de Urnieta, Hernani, acaba reinando en Madrid. Si quieres, empezamos por tu historia personal y luego ya contamos la historia del proyecto, de vuestro restaurante, etcétera. De Arima. Yo creo que realmente en la vida decidimos mucho menos de lo que pensamos. O sea, si a mí me dices hace 10 años o hace 15 que yo iba a terminar en Madrid o poniendo el huevo, como se dice, ¿no? O sea, con un restaurante, con una familia, o sea, nunca me lo hubiera pensado. Y de hecho, cuando estaba trabajando en una empresa que me lo propuso y veía un montón de carencias para mí, ¿no? En Madrid no lo conocía, me faltaba el mar, me faltaban un montón de cosas que luego a través de vivir allí me he dado cuenta de que no eran tantas y que muchas de ellas han sido positivas. Al final, yo empiezo a trabajar muy joven en la hostelería, sin formación, pero sí con un entorno muy profesional que tuve la suerte de formarme con ellos y luego con una capacidad de trabajo terrible, ¿no? Que he tenido que ir moderando porque soy de las que no sé poner el fin. Y bueno, después de, hablando en claro, haberme pegado las hostias que consideré que me tenía que haber dado para estar capacitada para generar mi propio proyecto, pues llegué a Madrid, estuve trabajando con varias empresas y me hice un estudio de mercado, sentí que Ponzano era una calle muy natural, muy de barra, muy de lo que yo necesitaba para el primer negocio, ¿no? Un negocio pequeño que no me diera miedo o dentro del miedo que me daba que fuera un miedo controlado. Y abrí Arima en la calle Ponzano, una taberna que empezó siendo una bermutería con pinchos y tal, muy sencilla, que después con la llegada de Rodri, mi pareja y cocinero, se fue sofisticando y que ahora volvemos a darle otra vuelta de tuerca. Yo siento que, si hablo mucho me lo decís que luego. Sí, no. Siento que los negocios tienen mucho que ver con cómo estoy yo a nivel emocional. Después de la maternidad y de estar 6 meses con mi hijo, volví a Arima y sentí que si no hacía un cambio, Arima iba a empezar a decaer, porque mi ilusión, después de 6 años, empezaba a decaer. Lo veía sencillo, veía que no necesitaba de mí excesivamente, no necesitaba estar despierta. A mí esa sensación de estar despierta y de supervivencia me hace sentirme bien. La necesito cada cierto tiempo, cierto periodo, ¿no? Soy muy inquieta y después de volver de la maternidad me di cuenta que mi cuerpo me pedía más. Y estoy en ese proceso, en el proceso de que Arima vuelve a bermutería, a esa taberna sencilla, música, gamberra, natural, y trasladamos el gastronómico a un superproyecto en una zona muy buena de Madrid. Y
Y bueno, pues eso, me rijo por lo que las tripas me piden y estoy en ese momento. El cuerpo me pedía volver a ese punto de supervivencia donde me siento que soy capaz de almacenar en la cabeza millones de pensamientos, millones de cosas que hacer, millones de tareas y trabajar 80.000 horas. Estoy en ese punto. Bueno, pues fantástico porque has contado pasado, presente y futuro en una intervención. Está muy bien, porque han salido varias cosas que luego tendremos que hablar de esas para compartirlas con todos. Julen Bach, te hago la misma pregunta. Ahora estás en medio de las montañas, en ese paisaje idílico de Vizcaya, pero el camino hasta llegar allí. Bueno, un poco lo que decía Nagore, ¿no? El querer más. Yo vengo de Amorebieta, de una taberna pequeñita, 5 mesas, todo controlado, con mi hermano, una persona más en barra, yo en cocina. Y bueno, poco a poco, pues esa ambición, ese querer cambiar, el creer que tienes todo bien y al día siguiente aburrirte de todo, desmantelar todo el bar, cambiar todo, color, barra, carta, concepto. Y al de 3 meses otra vez te aburres, un espacio pequeño, cada vez más clientela. Y bueno, pues esa ambición, ese ir cambiando, me hace juntarme con Aichol y bueno, meternos en el proyecto que tenemos hoy en Garena, un concepto totalmente diferente. A mí siempre me ha gustado mucho la vida de los caseríos, la naturaleza, los animales y bueno, pues era una puerta abierta que no se podía decir que no. Teníamos que entrar sí o sí. Y bueno, empezamos a formarnos un poco en la forma de vida de los caseríos, hablando con gente mayor. Y bueno, decidimos enfocarlo un poco a eso, ¿no? A recuperar tradiciones, cultura, forma de vida, vajilla, historias bueno, Garena va un poco por ahí, ¿no? Hablamos mucho de sostenibilidad, pero bueno, no tenemos que inventar nada porque si vamos a los caseríos, hace X, eran sostenibles porque vivían ellos solos en el monte y le devolvían a la tierra lo que ellos consumían. Entonces, ese círculo no lo estamos inventando, sino que lo tenemos que recuperar, ¿no? O sea, tenemos que aprender igual a vivir un poco como se vivía antes. Y más o menos Garena, pues podríamos decir que va por ahí. Hablábamos antes de entrar que el mundo del periodismo gastronómico se basa mucho en etiquetas y la vuestra es revolución en el caserío. Siempre es que se habla de vosotros. Por lo que dices, te identificas más en la parte de caserío que en la parte de revolución. Para definir vuestro proyecto, digo. Sí, no definiría como revolución, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es un alzamiento a esa forma de vida que nos ha llevado a ese recetario que tenemos hoy en día y gracias a esas checoandres, a esas mujeres que tenían que sacar a toda la familia adelante porque los hombres tenían que estar con el ganado fuera, con muy poco producto, con lo que daba la tierra, tenían que hacer maravillas. Entonces, con una gallina tenían que dar de comer, de cenar, de desayunar al día siguiente y de ahí pues los guisos que tenemos, las recetas, ¿no? O sea, no os voy a contar nada que no sepáis, pero que es a lo que tenemos que dar fuerza a nosotros. Pues luego seguimos con ese tema. Itziar Inchausti, Egunon. Egunon. Hablando de tópicos, te dicen que hace una chica de Lasarte haciendo chacolí en Baquio. Cuenta la historia de Doniene Gorrondona, etcétera, ¿no? Bueno, pues un poquito el azar. Ha dicho una frase antes Nagore que me he quedado con ella, que muchas veces no son decisiones que puedas tomar tú, sino que se te presentan unas oportunidades en el camino que, bueno, pues las coges o no, aciertas o no, ¿no? Entonces fue un poquito mi caso porque, bueno, con una beca de Gobierno vasco llegué a Baquio y teniendo unos conocimientos muy básicos de enología, pues no sé, pues hubo como hay un pálpito, ¿no? Un pálpito que así contado parece muy romántico, pero luego fue un fregado importante. En el sentido de que, bueno, empezar en un mundo que es el mundo del chacolí, estoy hablando del año 94, 95, que empezaba un poquito el resurgir, en Guetaria empezaban ya las primeras bodegas un poquito modernas, vamos a decir, ¿no? Pues ir a un pueblo muy pequeño, donde bueno, la media de edad de los productores era pues, bueno, pues era gente muy mayor, hombres, un mundo de hombres sobre todo.
bueno, pues era como un poquito, ser un poquito ambicioso, meternos en ese mundo. Pero bueno, al final yo y otros 2 compañeros que me han acompañado en el trayecto, pues no sé, fue como creímos en algo, nos hacía muchísima ilusión y tuvimos como la ambición de decir, ojo, ¿por qué no el Chacolí no puede ser un buen vino, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un vino solo de barra? ¿Por qué no podemos...? Y empezamos un poquito así, digamos que había unas raíces allí, ¿no? Históricamente, si recurrimos a los archivos, pues en Baquio siempre se ha hecho mucho Chacolí, ha tenido fama, sobre todo era conocido por el Chacolí Gorri, que es el tinto de hoy en día, pero prácticamente se había perdido todo y había que volver a edificarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aceptamos ese reto, nos metimos ahí un poquito a lo loco, pero bueno, con muchas ganas. Y luego, pues bueno, en el camino vas aprendiendo otros valores, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué en ese momento decidimos solo apostar por las variedades autóctonas? ¿Por qué nos obcecamos en tener nuestro viñedo solo en Baquio? Bueno, pues son cosas que luego a tu proyecto le van dando una identidad, ¿no? Y hoy en día yo creo que se trata de eso. Cuando hablas de un vino, estamos hablando de un entorno, de una tierra, de una forma de elaborar y de entender, ¿no? Que yo creo que al final es como un poco vuelta a las raíces, a lo tradicional, pero buscando un poquito también, quitándonos de complejos, intentando también, soy muy pro de defender lo histórico, pero nunca le voy a hacer ascos a algo que tecnológicamente nos pueda ayudar, ¿no? Es un poquito esa combinación, pero para, digamos, enfatizar lo propio, ¿no? Y bueno, al final es como una forma de trabajar muy a la antigua, ¿no? De lo que se hacía en los caseríos, que era el trabajo día a día de picar mucha piedra. Pero bueno, pues que luego 25 o 27 años más tarde, pues bueno, aquí estamos y lo estoy contando, con lo cual muy orgullosa. Claro que sí. Ya que acaba de terminar aquí el Festival de Cine, vamos a recordar que Johnny Depp, los 2 últimos años, su gran descubrimiento ha sido el Chacolí. Se fue las 2 veces de San Sebastián con el Chacolí. Y es un ejemplo, la charla se llama Reflexionando sobre los retos actuales de la gastronomía. En el caso del Chacolí sería un buen ejemplo de cómo una bebida con tanta tradición se ha ido no reconvirtiendo, sino adaptando a los nuevos tiempos y el tiempo de esplendor que viven tantas bodegas pequeñas o medianas del País Vasco con el tema del Chacolí, ¿no? Yo creo que es nuestro pequeño tesoro. Al final hemos sido productores muy pequeñitos. Digamos que el viticultor es el bodeguero también, cuando hablamos en el mundo del Chacolí. Y al final es cada uno un poquito la ambición que haya podido tener para decir, bueno, pues yo quiero hacer un vino, pues no sé, pues en barrica, o voy a probar cosas, una viticultura que sea más sostenible y no tan de rendimiento, ¿no? Entonces vas buscando y claro, al final, como los bodegueros también, de alguna forma, somos los propietarios, no tenemos alguien que desde arriba que nos está diciendo, no, ir por el camino que se os ha marcado, porque si vais por aquí, pues podéis perder la cosecha o tal. Entonces tenemos ese riesgo también tan asumido, ¿no? Pues que nos es más fácil innovar y sí que estamos, yo creo que el mundo del Chacolí, y estoy hablando de las 3 denominaciones de origen, Araba, Vizcaya, Guetaria, ha sido una revolución de estar elaborando como, bueno, pues como en el siglo XIX y con muy poquitos conocimientos, a de repente tener un boom de diferentes tipos de Chacolí, jóvenes, más de guarda, tintos, rosados, naranjas, no sé, tenemos un abanico muy amplio y todos los días estoy conociendo alguno nuevo, o sea que creo que sí, estamos como en un pequeño boom. Bueno, Nagore, hablábamos los retos actuales de la gastronomía, podríamos hablar de grandes palabras, pero tú querías hablar de cosas prácticas, dices, sí, podemos hablar de grandes reflexiones teóricas, pero luego resulta que nadie quiere estar en la sala. La sala es la gran olvidada. Quiero reivindicar a la gente de la sala frente al el vedetismo de los cocineros. Quería transmitir una reflexión que llevo tiempo pensando, ¿no? Al final sí que creo que a nivel de reconocimiento la sala está en un segundo plano. Tenemos en este país gente que podría estar al nivel del reconocimiento de cocineros. No sé, me acuerdo de Chefe, hermano de Francis Paniego, un tío elegante en sala. Aitor, para mí, mi persona con la que me inspiro. O sea, hay mucha gente que creo, y no es un tema de protagonismo, es un tema de que creo que tenemos que hacer atractivo nuestro sector.
O sea, la emoción de una casa, la emoción de un plato, la transmitimos en sala. O sea, y no somos capaces de, ni los medios, ni nosotros que estamos en él, darle el protagonismo que merece. O sea, al final, yo cuando me planteo, ¿voy a ir al Cano a comerme un rodaballo? Sí, yo me voy al Cano porque quiero ver a Aitor. O sea, y quiero ver a Aitor y saludar a Pablo. O sea, quiero decir que al final lo que me mueve es lo humano. O sea, me mueve más lo humano que mi necesidad de comer. Y creo que ese entorno humano que al final te crea una lealtad a los sitios y te crea una lealtad al jefe de sala o a la Checo Andre que está allí o a quien sea, es la sala. Entonces, creo que nos faltan perfiles donde mirarnos y donde puedan empezar a estudiar en el básquet y tengan gente que puedan admirar y decir, ostras, tengo un recorrido para ver aquí de una persona que tiene su reconocimiento, que es importante en el sector y que se le valora, ¿no? Y creo que eso en la sala no funciona. Y creo que en base a eso estamos generando ese problema de no ser atractivos, de no atraer a gente que quiera profesionalizarse en la sala, de gente que bueno, pues no soy actor, pues bueno, pues me meto a ser camarero. O sea, es que el ser camarero o estar en una sala es mucho más amplio que el llenar un hueco en tu vida. Y creo que de alguna manera, tanto medios como sector, tenemos que plantearnos cómo enfocar esto para atraer, para quitarnos de la cabeza esa idea de no, se meten 80.000 euros. O sea, yo necesito rodearme de un equipo feliz. O sea, yo tengo la capacidad de trabajar 14 horas y llegar feliz a mi casa, pero no porque sea mi negocio, lo hacía con otros también y llegaba feliz. Pero todo el mundo no tiene por qué tener esa capacidad. Yo quiero tener un equipo que sea feliz, porque me van a dar mucho menos problemas. Y para eso entiendo que tienen que respetar su vida y que me tienen que decir, mira, Nagore, yo a partir de 8 horas es que empiezo a mosquearme, ya no soy yo y ya no respeto tu casa, no me respeto a mí. Perfecto, 8 horas. O sea, no tienes que hacer más. Quiero decir, creo que hay que crear un entorno en la sala donde quitemos esas viejas dichos de que estás todo el día allí, que no te vas, empezar a dejar de hacerlo, los que dirigimos. También posiblemente empezar a formarnos en dirigir a equipos humanos, porque es como la hostelería es muy improvisada, ¿no? O sea, es todo improvisación. Venga, voy a hacer una reunión, venga, ¿y qué voy a hacer en la reunión? A ver, o sea, quizá tendríamos que formarnos en cómo gestionar a un equipo humano, en cómo llegar a las metas que queremos, en cómo enfocar una reunión, en cuántas veces al mes se hace una reunión, en cómo gestionar a una persona que es más desmotivada que otra. Quiero decir que nos formamos en vino, en comida, en cocina, en todo, pero esa parte importante que es de gestión de equipos que nos está dando tantos problemas ahora, la obviamos. Igual necesitamos un profesional que nos... Yo creo que al final hemos empezado de cero y hemos sido los primeros en que nos poníamos ahí manos a la obra y sin hacer las cosas a meter horas, etcétera. Pero luego, de repente, aparte de, en mi caso, hacer vino, pues también tienes que dirigir un equipo. Y claro, somos empresas pequeñitas que igual no tenemos suficiente formación o saber hacer cómo gestionar esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un mal común, ¿no? Que en las pequeñas empresas de que tenemos problemas de encontrar personal, porque no encontramos la persona que sea como tú. Pues a lo mejor es que no tiene que ser como tú, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, pues sí que se nota. Sí. Yo lo veo también, lo comentas tú en hostelería, y yo lo veo desde el punto de vista de bodega, que pasa exactamente lo mismo. Julen, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que un poco por donde iba Nagore, ¿no? Que hemos estado antes comentando, uno de los problemas, yo cuando dije voy a estudiar hostelería, la primera respuesta es estás loco, ¿no? Entonces ya echas un paso para atrás. Y ya cuando empiezas, y es que se meten un montón de horas, otro paso para atrás. Entonces ya, y llega un momento que incluso te lo crees.
y dices, joder, pues igual no tengo que hacer esto, ¿no? Entonces ya ahí estás echando a cierta gente para atrás, ¿no? Y llegamos a entrar incluso nosotros en ese papel de, si alguien te decía, quiero estudiar hostelería, buah, piénsatelo bien, no sé qué. No, si lo que hacemos nos gusta. Como ha puesto antes en el vídeo que ha puesto Elena, que en una frase decía, forma de vida. Es que esto es una forma de vida, esto no es un trabajo. Pero es una forma de vida bonita, que nos da alegrías, que tienes un feedback directo con el cliente cada día. Yo no entiendo esto como un trabajo. O sea, si cuando te dicen, estás loco, pues bueno, si felicidad es estar loco, pues felices los locos, ¿no? Pero es que yo no entiendo mi vida de otra forma y creo que tenemos que transmitir eso a la gente. O sea, como ha dicho antes Pedro, el que no valía a hostelería, ¿no? Hoy en día tenemos medios para formarnos, para ser felices, incluso para ir mejorando las condiciones, para ir mejorando todo, pero para eso necesitamos recursos, necesitamos personal, necesitamos motivar a esa gente, a esos alumnos, a esa gente que está tomando la decisión de estudio o no gastronomía. Sí, estudiar. O sea, entre todos podemos hacer no Euskal Gastronomiaren topaketa, sino Euskal Gastronomiaren iraultza, ¿no? La revolución de la gastronomía. Y creo que es necesario que la gente se mueva, que prueben, que vean cocinas, que vean diferentes tipos de cocinas. No solo existe un modelo de cocina, sino tenemos caterings, tenemos bares de pinchos, tenemos tascas, tenemos restaurantes de 100.000 tipos. Entonces, no cuando hablamos de gastronomía vamos enfocados a un tipo de gastronomía, sino es muy amplio. Yo creo que tenemos que animar a la gente. Cuando os preguntan por los retos actuales de la gastronomía, y además está bien el encuentro de hoy porque es la gastronomía en el sentido más amplio, también en el sector primario, etcétera, esa pregunta que es el enunciado de la mesa redonda, ¿qué respondes tú, por ejemplo? El reto que podamos Sí. tener. Pues yo creo que ahora mismo, hablo como bodeguera, yo creo que es bueno, ya lo estamos haciendo, queda muchísimo por hacer, pero creérnoslo ya de una vez. Y luego el tema del equipo, es decir, cuando estás hablando de una bodega y de unos viñedos, hay diferentes, digamos, bueno, pues puede estar muchas veces en cumbra el enólogo. Yo creo que de mi trabajo, no sé, igual en esta época ahora que estamos de vendimia, pues sí me lleva más tiempo, pero seguramente me lleva bastante más tiempo otras cosas, ¿no? Y el ser un poquito, el crear un equipo dinámico, ¿no? Que no a nadie se le caen los anillos porque esté podando, es más, convertirlo en algo que da un placer, ¿no? Vamos a decir, es un trabajo duro, pero estás trabajando al aire libre, estás trabajando a veces con frío, otras veces con sol, pero dignificar eso también, ¿no? Yo creo que falta la parte la parte menos conocida del productor, es que todavía esos trabajos están como un poquito mal vistos también, ¿no? Al final acaba en agricultura también un poquito como en la hostelería, el que no vale para otras cosas, ¿no? Entonces, dignificar eso es que si te lo crees, se pueden hacer muchísimas cosas desde el mundo productor, vamos a decir. Julen. Pues yo creo que un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Al final, retos actuales, eso. O sea, de primeras, para poder ponernos más retos y poder seguir avanzando, necesitamos personal. O sea, es que ahora mismo parece que estamos todo el rato con lo mismo, pero nosotros hemos hablado con un montón de compañeros y compañeras, no solo a nivel de Euskal Herria, sino ya a nivel estatal, y es que tenemos un verdadero problema. O sea, ya hasta plantearnos, mira, cerramos 2 restaurantes y abrimos uno, porque es que no tenemos gente, pero claro. Y luego pues, viene también el tema de libranzas, vacaciones, tal, ya, pero es que si todo el mundo libramos a la vez, ¿dónde va a ir nuestro ocio? Es como esa pescadilla que se muerde la cola. Y yo creo que, o sea, no podemos avanzar, no podemos ponernos más retos si no tenemos personal, si estamos 4 en cocina. Bastante hacemos con librar el día como para encima seguir creciendo, que es lo que queremos, ¿no? O sea, esa ambición, ese querer crecer, ese querer cambiar, es que es imposible. O sea, el día da para lo que da y
yo creo que el reto principal, aparte de lo que ha dicho Nagore, que a la vez que va creciendo esas ganas de querer hacer gastronomía, el ir equiparando lo que decía, ¿no? Es verdad que la sala también tiene que tener su reconocimiento porque son los que están ahí peleando con el cliente, para bien y para mal, son los que van a transmitir el trabajo de cocina a la sala, son los que verdaderamente tienen que conocer el proyecto de principio a fin para poder dar una respuesta directa y no dudar. Y al final tienen que tener una cabeza con 100.000 ideas y 100.000 datos para poder dar esa respuesta, ¿no? Nagore. Pues al hilo de lo que estaba diciendo, yo creo que tenemos que, de alguna forma, crear un discurso atractivo hacia nuestro oficio, ¿no? Y si quieres personalizo más, porque a mí me toca más la sala. Al final las salas somos los que damos la emoción, ya no solo de la gastronomía que estamos dejando en la mesa, sino de cuál es nuestra casa, qué pasa en nuestra casa, cómo se mueve, qué energía hay en esa casa, ¿no? Somos transmisores de emociones al final. Y me da mucha pena que se trate de una forma banal, o sea, de una forma como que no se le dé el empaque o la importancia que tendría que tener. Y por otro lado, al hilo de los problemas del personal, creo que también tenemos que hacer una reflexión de si estamos nosotros formados para ser líderes de un negocio, o sea, de una empresa, y cómo gestionamos ese personal y hasta cuánto damos mano izquierda, mano derecha. O sea, creo que ahora más que nunca tenemos que, aparte de formarnos en vino y en todo, tener ciertas nociones de cómo gestionar un equipo humano, ¿no? Y de qué dirección quiero tener, qué me va a ayudar a tener ese objetivo que yo tengo, pues lo que he dicho, cómo enfocar una reunión, qué quiero conseguir con ella y que empecemos a profesionalizar y darle importancia al equipo humano. Bueno, le doy a Imanol, vamos a acabar ya. Ya que hemos empezado con el aspecto humano precisamente, os voy a hacer una pregunta más personal. ¿Cómo os veis dentro de 10 años? Estamos hablando de desafío del futuro del sector. Claro, el sector, la gastronomía, se habla con palabras, con letras mayúsculas, pero sois la gente que hacéis la gastronomía. Es decir, ¿tú dónde te ves dentro de 10 años? Pues yo me sigo viendo como bodeguera. ¿Ahora en Guetaria? ¿Te queda pasar a Guetaria? Pero no quiero producir más, sino que quiero producir mejor. Esa es un poquito la ambición que perseguimos ahora. Intentar, antes lo ha dicho Telmo, decir, ¿por qué el vino de aquí vale tanto y el de 200 kilómetros más allá vale 5 veces, 10 veces más, ¿no? Vamos a intentar, primero hacerlo bien y luego comunicarlo bien también para que ese vino merezca pagarse y que ahí, volviendo atrás, todo lo de atrás se retroalimente, ¿no? Que el que está podando tenga un buen sueldo y que esté bien arropado, el que está trabajando en bodega o el que está vendimiando, pues en épocas que hay que arrimar el hombro y hay que trabajar el sábado y el domingo, todo eso sea una cadena y que llegue a todos. Julen. Pues yo espero seguir, nuestro proyecto es joven, espero que sigamos allí y pues espero dentro de 10 años que tengamos otro problema, que no sea el que tenemos ahora, pero que sigamos teniendo problemas, porque en el momento que no hay problemas nos gusta la marcha, entonces pues nos aburriríamos, pero pues eso, pero también estaremos ahí al frente siempre para hacer frente a esos problemas, ¿no? Ahora ya nos has dicho que te gusta a ti también la marcha, cambiar un poco de cada cierto tiempo. No sé si dentro de 10 años, ¿dónde te puedes imaginar? Cada 6 años mis tripas se revolucionan. Dicen, ya me he aburrido de esto, otra cosa. No lo sé. El proyecto que vamos a hacer ahora en Paseo de La Habana, en Madrid, es un proyecto heavy para nosotros porque no tenemos ningún inversor que nos inyecte ningún dinero, sino que vamos Rodri y yo pues, poniendo nuestra vida encima. Y creo que nos va a requerir mucha atención y estar mucho, ¿no? Yo tendré que estar ahí haciendo un Tetris para poder estar con mi hijo porque también me niego a perderme la crianza de mi hijo, entonces pues tendré que ir lidiando con todo eso y pues entiendo que estaré pensando en algo nuevo, seguramente.
Sí, me gusta mucho el País Vasco francés, tengo muy buenos amigos. Entonces, me gustaría ir acercándome para acá. Bueno, pues no suena mal. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Le doy a Imanol ya que tenemos que acabar. Un aplauso para estos 3 relatos humanos. Eskerrik asko. También nos gustaría agradecer en esta recta final, ya para terminar esta etapa, a la Casa Insalus y a Euskaber Carmela Arantxa por la colaboración y el apoyo para poder llevar a cabo este evento. Asier Etxeberriak sarri esaten zuen, ez? Euskal gastronomia zer dan, gastronomiaren bueltan sarri, ez? Egoten garela gogoetan eta kultura, nortasuna pertsonak, ez? Mikel Corcuera datorkit burura, gogoratu itzazkegu momentu honetan, ez? Besteak beste. Eta lehen zati honi itxira emateko Jon Mailari deituko diot, taula gainera etorri dadin, berak ordezkatuko duelako seguruenik egokien gastronomiaren baitan kulturak eta nortasunak daukan indarra. Eskerrik asko, Jon. Igual espero zenuten dantzaria, ezta? Bertsolariok harreman handiagoa dugu gastronomiakin. Buelta asko eman dizkio zer egin hemen. Eta hitza izango da nere gaia. Izan zitekeen telehitza edo hitzajat. Baina ez, kalitatezko hitzari buruz. Bertso batzuk kantatuko dizkizuet. Sukalda hitza. Zer moduz lagun sukaldaria, ekoizlezalea aditu handia, hemen aurkezten naiz ni bertsolaria, burua da hitzaren bask kulinaria, ze lortu dezaken hitzaren liurak, jatekoarekin dituen loturak, nola janariak, kantuak, kulturak, denak sortu ditu hemengo naturak, klimak sortzen ditu barazki jakinak, baina baita ere kantuak ipuinak, ez soilik sagardo eta txakolinak, zenbat bertso daude sagardo zeginak, irudikatzean nire jatetxea, imaginatzen dut hitzaren etxea, istorio eder bat ondo kontatzea, horrek pizten duen jakinmin gosea, plater bat aurkezten beti ez bezela, ez da soilik saltxa irakin nibela, istoriotxo bat konta daitekela, ta bihotza bete ez soilik sabela, ez da bakarrikan zaporeen buma, baita jan aurreko unean entzuna, gehitu historion bat, horren oi hartzuna, ta ez alda indartzen jan behar duzuna, hau duzu alako etxeko tomatea, amonak bete du 100. urtea, beraz hemen zauden bezero maitea, pentsa ze ona den tomate hau jatea. Begira hau dugu lehenengo platera, karrakelak lapak, olagarro bera, lanpernak, nekorak, ze izen galdera, zergatik ez jarri marea bera. Duela 20.000 urte, jada antza, marea jeistean, aitzetan berantza, koba zulotatik sarea talantza, aitzetan egiten genuen arrantza, beraz platerronek zuzen zaramatza, ahoan sartzean neolitikorantza, ez bideo, ez iPad, ta ez banda antxa, transportadoreak hitza, ura, gatza, gerra zibileko sagarrandotatik, Senegaldar baten eskulanetatik, platera nondikan datorren badakit, guztiak zentzu bat hartzen du eta klik. Probatu aurretik plater bat betea, kantu zahar baten hitzak entzutea, edo esplikatzea sortu zen urtea, hori ere zalda tresden jatea. Pentsa zerbitzean zure diskurtsoa,
platera uztean ogia, basoa, botatzen duzula kristoren bertsoa, ez da soilik jana da une osoa, ta azalpenaren tonoa eta gaia, historiotxo bat, tristea, alaia, hor sortzen den klima eta jakin naia, hori ere bada jaki osagaia, nola kontatzen den, zertan zabiltza, nola aurkezten duzun, ta nola zerbitza, zein den relatoa, historia, hitza, hori ere bada sukaldaritza, joan nahi badezu esentzia bila, etimologia ulertu dadila, izenean dago informazio pila, zer da marmitako, zergatik pilpila, tripatik bai dator, deitzen da tripaki, zutan egosia, deitzen da sukalki, kokotxa da kokotz, azpiaren zati, euskeraz dakina, sukaldeaz daki, ulertzeko nola deitzen den platera, zergatik sopako, zergatik koskera, ez da bakarrikan prestatzeko era, sekretuen jabe soilik da euskera, platera ekartzean hain eder dagola, ez soilik kontatu zer edotan nola, poema, historio edo parabola, batekin hartuko luken aureola, ez soilik izena edo osagain mota, izan ipuintxo bat, izan anekdota, etimologia, zein bertso bat bota, hitzak igotzen du plateraren nota, jatenean hitza da mina fantasia, hitza da lurrata, hitza da azia, hitza da gozoa, hitza da gazia, ta hitza jatean galtzen da guzia, ze hitzak sortzen du espektazioa, hitzak ematen du informazioa, pizten du gogoa eta emozioa, hitzak misterioa eta tensioa, zu euskal ekoizle eta zu sukaldari, ze ekarpen egin zure menuari, idatziz zein hotsez, prosaz zein kantari, baina egiozu leku bat hitzari, zenbat ikerketa, zenbat kondimento, zenbat estetika, eta zenbat kontzepto, baina gure goze eta intelekto, hitzen magia gabe ez daude kompleto, eta euskaraz bada, areta hobeto, ze euskera ere bada, 0 kilometro, hitza izan zaitez plateren mantala, mamia usaina, taktoa azala. Ta eskerrik asko da hitz bat opari, ba eskerrik asko arrantzaleari, ta eskerrik asko baserritarrari, ta eskerrik asko gure amonari, ta sukaldean hor dagoen amari, ta eskerrik asko bihotzez Juan Mari, gure mago azti lagun sukaldari, ta urbian bordan pixkat bertsolari.